A veces de un objeto cotidiano como un frasco de cristal o una bandeja que contenía hamburguesa, se pueden hacer trabajos increíbles de sacarle muchísimo provecho en decoración de nuestro hogar o incluso venderla y sacarle un buen rendimiento económico. Soy Lola Temprado y estas son las cosas de la Lola. Comienzo con la bandejita de por spam, está desengrasada y lavada convenientemente. Y aquí he puesto una porción de mi pasta tipo polimérica que he presionado con un palillo para sacar una tesela con dibujo en un molde de plástico con relieve. Una vez que ya está desmoldada, la voy a dejar que se seque un poquito. Comienzo dándole una capita de este producto que es queso. Es una imprimación y lo que consigo con ello es darle agarre a cualquier cosa que yo pueda poner encima de superficies porosas o no porosas, como pueden ser plástico, cristal, madera, cerámica. Le da un agarre espectacular. Voy a secarlo para que quede bien adherida a la parte que le voy a poner. Voy a extender ahora una porción de mi pasta tipo polimérica. Os dejaré el enlace en pantallas finales y abajo en la caja de información, ya que es una pasta totalmente casera, muy moldeable y maravillosa para este tipo de cosas. Como veis, estoy utilizando un palillo de madera para extenderla. Cuando el queso se ha secado, le doy una capa de cola blanca abundante. Y la plancha que he extendido de la pasta flexible se la voy a poner por encima, ajustándola muy bien, que quede perfectamente pegadita. Tiene que quedar toda la superficie cubierta, que no queden pompas de aire por ninguna parte. Hecho esto, recorto todo el sobrante del borde. Ahora voy a marcar. Lo hago con una plantilla que tengo que lleva un dibujo de notas musicales. Pues simplemente la pongo en medio y voy a apretar para que el dibujo se quede bien marcadito en toda la superficie de la pasta. Es un proceso súper sencillo y bastante rápido y ligero de realizar. Con una leve presión se marca y estirando así suavecito se retira la plantilla y queda el dibujo totalmente marcadito. Yo he elegido este tipo de nota porque además lleva la flor de lis, se asemeja, así tiene unos aires un poco chinescos también y me gusta mucho. Una vez que ya está seca la pasta, voy a utilizar una pintura negra mate para pintar toda la superficie. Una vez que está bien dada la base, voy a pintar la pieza que hice para el centro. He pintado bien los bordes y ahora le voy a aplicar una capa generosa en el centro, extendiéndolo hacia los laterales para que me quede bien pegadito y no se me desarme en ningún momento. Presiono un poco para que quede bien adherido y ahora voy a pintarlo de negro, igual que he hecho con el resto del platillo. Ya está totalmente seco y ahora paso a destacarle la decoración. Lo hago con una pintura roja preciosa, es una Chalky Finish. A mí me encantan estos tonos porque la bandeja, no sé, la veo así como muy tipo oriental, pero vosotros podéis utilizar el color que os guste o que más os vaya con la decoración. Le voy a dar bastante abundante para que se meta bien por todo el dibujo, todo el relieve que tiene. Y lo voy a hacer por partes para que no se me seque. Tengo el centro dado y ahora con un paño suave voy a quitar la parte de fuera para que me quede el interior solamente y por la parte de fuera solamente una pequeña veladura, pero mucho más suave. Así lo hago a todo alrededor.
Una vez que lo he dado, lo retiro. Por las partes que tiene más dibujo quedará un poquito más rojo, por las partes que queda más liso quedará más suave de color. Igual hago por la parte trasera. Para darle ese toque brillante que tienen las piezas orientales, voy a utilizar esta cera en crema. La cera se la voy a aplicar solamente por los salientes. Lo hago a pincel seco porque quiero que el rojo se siga quedando mate y la parte negra quede muy brillante. Una vez que lo he dejado secar más o menos unos 15-20 minutillos, utilizando una brocha bien ancha, bien grandecita, voy frotando así, suavecito, suavecito, para ir sacándole el lustre. Voy dándole repetidas veces, frotando, para ir sacándole ese brillito que quiero en la parte de fuera. Y ahora ya tomo un paño suave de algodón y empiezo con más intensidad a lustrar. Ya sabéis que la cera, cuanto más se frota, más brilla. El resultado es esto. Queda como una pieza de cerámica, bastante dura porque está forrada con pasta. Y ahora solo me queda que destacarle un poquito el centro para que quede más relevante. Lo hago con esta pátina vintage en color rojo, poniendo un poquito en el centro, ya que solamente voy a destacar el cuadradito, la tesela, ya que al ser este un rojo un poquito anaranjado, va a quedar súper precioso. Podéis hacerlo con la misma pintura que hagáis de fondo, pero yo he querido hacerlo con esto para que quede el tono un poquitín más naranjita. La parte de fuera va a quedar suave, suave, ya que al llevar la cera y haberlo pulido, la pintura no va a agarrar y va a quedar con un efecto precioso. Mirad con una chispita que le paso, cómo queda de bonito. Y aquí repetimos el proceso en el frasco de cristal. Primero le doy el gesso. Al ser cristal lo voy a dar con una esponja porque no quiero que me queden marcas de pincel. Hago de nuevo una tesela con la pasta tipo polimérica. Y una cosa que se me ha olvidado decir antes en la elaboración de la tesela de la caja es que para destacar un poco más el dibujo y que se vea los agujeritos mucho más relevantes, con un buril de punta redonda voy marcando el contorno del dibujo. Una vez que está marcadito, lo que hago es recortar el sobrante, ya que el bote de cristal es más pequeño y no quiero que cubra toda la superficie, por lo tanto le voy a hacer simplemente la flor y todo lo que es el entorno cuadrado se lo voy a quitar. Una vez que le he aplicado bastante cola, lo voy a pegar. Y una vez seco voy a pintarlo igual que he hecho con la caja. Primero aplico una capa de negro. A continuación, con el granate en Chalky Finish, dando y quitando de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Y mirad qué precioso que está quedando. Aplico otra capa de cera por encima. Vamos a aplicar una capa superficial por la parte lisa bien untadita. Y al igual que en la bandeja, en la parte que lleva las estrías, a pincel seco. Sacamos brillo
le damos lustre con un paño de algodón y de nuevo utilizo el vintage en rojo para sacarle un poquito más la tonalidad. Y así de maravilloso queda una vez que se retira el exceso de pátina. Bueno, y aquí tenemos ya el conjunto terminado. Como vaciabolsillo para poner la bisutería que nos quitamos por la noche o simplemente de adorno. Con el bote de cristal, un ambientador micado. Un conjunto precioso que me ha encantado hacer. Si a ti también te ha gustado, házmelo saber en un comentario y dime desde qué lugar del mundo me ves para yo saber el alcance que tiene mi trabajo. Algo que hemos reciclado, que estamos cuidando el medio ambiente, no tirando, no contaminando y que además le vamos a sacar mucha utilidad, aparte de pieza decorativa, pieza práctica. Gracias por estar, te mando muchos besitos, besitos, besitos y hasta el próximo vídeo.